estamos en Abriendo la Mañana y estamos hablando de economía, señores, sobre todo a propósito de fin de año, como comentábamos al inicio del programa, de que según estudios aproximadamente el 40% de la población ya tenía comprometido el doble sueldo, de que no se siente en el comercio, en las calles, por lo menos no se percibe las navidades como en otras épocas. Así es que a propósito de esa percepción, profesor, ¿a qué se le debe o se le atribuye? Y si realmente no hay un impacto en el comercio en estos días navideños. Obviamente que sí hay un gran impacto, y se comenzó con el Black Friday. O sea, los meses de noviembre y diciembre son los meses donde el comercio vende más. Incluso se ha calculado, por ejemplo, según informaciones de la DGI, que en el mes de noviembre, el mes pasado, las ventas del comercio sobrepasaron los 130.000 millones de pesos. Y para este mes, el comercio va a vender posiblemente entre los 137.000 millones de pesos. ¿Cómo? Claro, porque este mes es un mes del doble sueldo. El Estado Dominicano, solamente el Estado Dominicano, dio una regalía que sobrepasó los 20.000 millones de pesos, 19.000 y algo. 19.000 millones de pesos, sí. Y eso sin tomar en consideración el sector privado. El sector privado, incluso... Lo entrega el sector privado yo creo que ahora. Sí, ahora, pero cuando estamos hablando del sector privado, estamos hablando de casi 40.000 millones. Ah, pero y eso cuando tú lo Navidad para el pueblo. Cuando tú lo cuantificas, generalmente este mes va a haber un monto en circulación, lo que el Banco Central le llama billetes y monedas en manos del público, alrededor de 145.000 millones de pesos. Van a estar circulando en el mes, o está circulando en el mes de diciembre. Profesor, ¿y qué hace la gente espérate. Usted no ande con cuarto en efectivo, que los delincuentes están atracando todas partes. Sí, hacen su diciembre también. No está claro. En tarjeta, todo lo suyo en tarjeta. Así es. No ande con dinero en efectivo o líquido. Porque si le llevan la tarjeta, usted la puede bloquear en el banco fácilmente, además no saben la clave. Y usted da su tarjeta, llévetela. Y la clave es tal. Usted le dice otra. No ande con cuarto en efectivo, que están atracándote en guagua. Aquí en la Luperón atracan una guagua. Se llevan subiendo en la guagua, atracan a todo el mundo en la Luperón. En la guagua le llevan todo el mundo, se paró, parte que yo fue. Se desmontan y se fue. Y en Capotillo me dice, ¿qué dice todo acá adelante? También están azotando. Entonces... ¿Y dónde están los 26.000 policías? Tengan cuidado. No han hecho el operativo No, el operativo está, al parecer está en la calle, lo que necesitamos que sea más fuerte. Profesor, antes que nada, el dominicano no ha aprendido a utilizar el salario 13. Pues aquí ya se debe, aquí mira, el 40% ya lo debe, tú lo has dicho, mira, lo debe. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que nosotros somos una sociedad muy endeudada, los hogares. Nos endeudamos con la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los salarios son bajos. Entonces, ¿cómo es que hay crecimiento económico? Bueno, pero que lo que ocurre es que una cosa es el crecimiento y otra cosa es cómo se distribuye el crecimiento. Si ese crecimiento, ¿verdad? Algo sube y de repente tú encuentras que 2 o 3 se están aprovechando de eso y el resto no, eso no significa que no hubo crecimiento, lo que eso significa es que ese monto que creció no se distribuyó de manera correcta. Entonces, cuando tú encuentras que la gran mayoría de la población dominicana, incluso que cotiza en la seguridad social, tiene salario en un 75% por debajo de los 20.000 pesos, entonces los salarios son bajos en la República Dominicana. ¿Qué tiene que hacer una persona con un salario bajo? Bueno, buscársela. Cuando va al colmado le dice al dueño del colmado, mira, yo no te voy a pagar ahora, eso es al final de mes, y así se va comprometiendo. Muchos dominicanos hacen algún lío para comprarse un carrito o comprarse algún tipo de utensilio para el hogar y dicen, pero mira, eso yo te lo voy a pagar con las regalías. Por eso es que yo digo, profesor, que aquí no hay clase media, que aquí lo que es clase endeudada con capacidad de endeudamiento. Y clase media vulnerable, porque es muy vulnerable. Y eso, tú le añadiste algo muy importante que también está endeudada. Tú te pones a ver, y la gran mayoría de nosotros usa tarjeta de crédito, sí, pero también la usa mal. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a la gente
Y cuando va a un comercio y paga con tarjeta y al mes supongamos que le hace la cuenta, no sé, 40,000 pesos, lo que hace que al final cuando le viene el estado de cuenta hace el pago mínimo y se está endeudando, con el crédito más costoso que hay en el mercado. ¿Qué son las tarjetas de crédito? ¿Qué son las tarjetas de crédito? Estamos hablando de una tasa de interés que sobrepasa el 60% Claro, al año. Por lo tanto, eso es un problema que hay en la República Dominicana y por eso tú encuentras que gran parte de todo el dominicano, cuando viene ya el mes de diciembre, que le pagan el doble sueldo, ese doble sueldo está comprometido porque tuvo que arreglar la casa y entonces él le dijo al amigo, mira, yo no te puedo pagar ahora porque tú sabes que los chelitos que yo recibo no son suficientes, entonces eso yo te lo voy a pagar con el doble sueldo. Eso ocurre. Siriaco, y el comprador compulsivo dominicano, ¿qué hacer? Porque saludo a Priena Almonte. El comprador compulsivo dominicano, ¿qué usted le recomienda? Porque es que hay mucha gente que cobran a veces sin necesitar las cosas. Mira, ¿Qué usted como profesor de economía, qué usted le recomienda? Mira, nosotros, oye bien, nosotros tenemos que siempre estar atentos. Vamos a encontrar, eso no lo podemos evitar. Tú tienes el celular en estos momentos, tú entras al celular y encuentras un montón de anuncios, de ofertas por las redes sociales. Tú agarras el periódico gratuito o el que se vende y cuando tú llenos de ofertas y tú ves la televisión llenos de ofertas. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso te induce. Tú vas al supermercado y tú dices, yo voy a pasar al supermercado a comprar, no sé, un detergente y sale con el carrito lleno. Sí, porque antes de uno llegar en aquel del carrito, hay 20,000 ofertas diferentes desde la entrada del supermercado. Claro. O sea, es verdad, porque entonces, yo lo que va a comprar pasta y jabón. Claro, porque yo le digo a mi esposo, pero ven acá, a mí me pasa eso. A mi esposo, por ejemplo, le rinde más que a mí el dinero en el supermercado. Claro. Entonces, en la casa, él es que tiene que ir al supermercado, porque yo por donde quiera que paso. Otro gobernado igual que yo. No, otro gobernado igual que yo. Ya tú lo sabes, cuñado, pues sí que no, está gobernado. Pero yo voy al supermercado. Otro gobernado está por mira, no, porque que si no uno se desborda. Si no, oye, si no, eso, señores, es fatal. Es fatal, se lo estoy diciendo. No, eso es fatal. Entonces, yo voy al supermercado porque mi señora es así. Mi señora va al supermercado. Pero oye bien, mi señora va al supermercado y como él dice, ay, pero aquello que esa malta estaba de una oferta. Claro, aunque no la necesite. No la necesite. No es que está en oferta, digo, por aquí hay. Entonces, ¿qué? Tú no le vas a decir a la gente que en vez de diciembre que no gaste, que ahorre. Oye, eso es lo que tradicionalmente se le dice, pero es al revés. Tú tienes que decirle, si va a gastar, gasta bien. Cuando tú le dices que gaste bien, que gaste lo prioritario, que gaste lo necesario, que gaste lo que él va a usar en su hogar. ¿Por qué? Porque eso luego le va a afectar en el futuro. O sea, no es lo mismo una familia o una persona que tengan unos chelitos siempre ahí aguachapados cuando ocurra cualquier tipo de situaciones que no están previstas, que una persona que siempre esté, como dicen, hasta aquí. ¿Tú entiendes? Entonces, la gente no se imagina que cuando tú creas una cultura de el gastar bien, del gastar lo necesario, de que uno tiene incluso que enfrentar esa publicidad, porque ¿para qué si yo tengo un teléfono que me está dando todas las funciones? Yo tengo que comprar el último iPhone, el 11, y oye, de repente tú dices, es verdad, eso es un lujo, eso es algo atractivo, pero es innecesario. Es un gasto y no una necesidad. Claro. No se convierte en inversión. En inversión. Entonces, ahí viene el problema, te tienes que endeudar, va a pagar una tarifa más alta, la compañía telefónica te va a hacer un contrato mínimo por 18 meses, claro. Y entonces ya tú vas a pagar todos los meses un valor de tu presupuesto mayor. Entonces te das cuenta de que tú te metes en esa dinámica de esa publicidad que te induce, ese gasto impulsivo. Entonces uno tiene que gastar bien. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta de manera muy puntual. Sí. Se habla del crecimiento en la República Dominicana, de que somos el país de mayor crecimiento consecutivo en la región, inclusive ya para el 2026 salimos de la lista de los países de cooperación. Que recibimos cooperación. Exactamente, para recibir cooperación. Sin embargo, uno va a Argentina
donde hay una situación de inflación extremada de los últimos tiempos y la tasa del cambio está al 58 por 1. Claro. Recientemente, la última vez que estuvimos por allá. Sin embargo, aquí en República Dominicana la tasa está a un 52, casi 53 por 1. Haciendo la comparación, entonces aquí se habla de que estamos bien, de que estamos creciendo. Entonces, cuando hay un país que históricamente tenía una economía de mayor crecimiento, de bonanza en su momento, a pesar de la decadencia producto de las mismas situaciones políticas, te habla de que los niveles de inflación son macros, de que son más altos. Exactamente, y una tasa entonces del cambio de un 58 por 1 en comparación con un país que se habla entonces de un crecimiento constante, de un excedente a veces en la balanza de ingresos, sí. Y tienes una tasa a prácticamente un 53 por 1 y un nivel de endeudamiento externo que sobrepasa el... En el caso de Argentina, la deuda de Argentina es 100.000, por encima de los 100.000 millones de dólares. Ahora, lo que pasa es que en Argentina es una economía altamente dolarizada. Exacto. Altamente dolarizada. El argentino, por situaciones históricas del corralito, una serie, hiperinflación, Argentina tuvo que cambiar incluso el peso argentino por el dólar. Y volvió otra vez. Entonces, la población argentina generalmente usa el dólar, tradicionalmente usa el dólar. Y los niveles de inflación en Argentina son mucho más altos que en la República Dominicana. Y entonces en la República Dominicana. Y en el caso de la República Dominicana, obviamente tú sabes que el tipo de cambio que se formuló en el presupuesto, que fue del 52 por 1, pero se hacen transacciones por encima de eso, pero los niveles de inflación en la República Dominicana son mucho más bajitos que en términos Argentina. de endeudamiento. Y el endeudamiento es más bajito que el de Argentina. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda que, incluyendo la del Banco Central, es de alrededor de 44.000 millones de dólares. Entonces no se puede comparar, obviamente. ¿Es manejable toda esa deuda? Aquí... ¿Es manejable esa deuda? ¿O estamos llegando al tope ya de que es inmanejable, de que estamos gastando mucho en el pago de intereses esa deuda? El problema de la deuda no es que si es alta o es baja. El problema de la deuda es los intereses que uno paga. Entonces, los intereses se pagan en pesos. Y cuando esos intereses tú tienes que sacarlo del presupuesto. De manera que aquí las recaudaciones no son tan altas porque hay una presión tributaria que no es muy alta. Por lo tanto, eso sí es un problema para la República Dominicana. El peso que tienen los intereses en el presupuesto nacional. ¿Qué debería entonces el gobierno hacer para ir por lo menos disminuyendo a largo plazo esos niveles de endeudamiento para que no se provoque entonces un excedente en la deuda? Mira, es muy simple. Míralo. Un excedente en la deuda no, para que no se incremente. Sí, incremente la deuda. Pero es muy simple. Si tú en tu casa tienes un ingreso de 10.000 pesos y tú gastas 30.000, tú tienes entonces un déficit de ¿cuánto? De 20.000. De 20.000. Esos 20.000 tú tienes que, si no tienes ahorro, tú tienes que ir al banco a buscarlo prestado. O si alguien te lo presta. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese déficit está haciendo que tú te endeudes. La República Dominicana, desde el año 2008, está presentando presupuestos con déficit. Ese dinero que hace falta tiene que buscarlo prestado. ¿Y qué es lo que hace la República Dominicana? Que emite bonos y lo coloca. Y eso significa que el endeudamiento sube. ¿Y cuál es la solución? Hasta que tú no disminuyes el déficit, entonces ¿por qué hay que hacer un presupuesto vas a seguir con endeudando? déficit? ¿Y cómo se pudiese disminuir ese déficit? ¿Por qué hay que hacer un presupuesto con déficit? Usted puede planificar correctamente. Entonces, una reducción del gasto. Entonces, dos cosas. O tú aumentas los ingresos en tu casa. No lo digas mucho, porque usted sabe cómo es que aumenta. No, ahí voy. O tú aumentas los impuestos, que significa aumento de ingresos, o tú bajas el gasto, que significa achicar al Estado. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Dice, bueno, si yo achico el Estado, eso tiene un impacto político, claro, porque sí, significa que yo voy a votar gente. Entonces esa gente no va a votar por mí. Ahora, lo otro es, si yo aumento los impuestos, ¿qué significa eso? Que la gente va a decir, pero tampoco va a votar, porque ya no hay de dónde. Entonces, ¿y por qué no vamos a la recaudación entonces? Entonces ahí voy. Hay mucha gente que no paga impuestos, pero ahí voy. Y no sería más factible, profesor, ahí voy. La disminución del impuesto y la generalización del mismo. Ahí voy. Entonces,
Esas dos cosas meten miedo, son ajustes, son lo que le dicen los economistas de manera eufemística, reforma tributaria. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Vamos a endeudarnos, porque las tasas de interés son bajitas ahora en los mercados internacionales. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto es combatir la evasión fiscal, combatir aquel que está arriba, que no paga. Muy bien, atención, impuestos internos, a salir entonces a buscar a todos aquellos que no paguen impuestos, porque entonces nosotros estamos como la arepa, fuego por abajo y fuego por arriba. Así es. Y un grupo, bien, gracias. Nadie, que para tú cobrar 100,000 pesos, 50,000 pesos, el diablo a caballo. Para que sepa. Y estos millonarios. Mira, agradecemos al profesor Antonio Ciríaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estuvimos conversando con él en esta mañana. Vamos a una pausa cuando regresemos. No, nadie ha despedido. Bueno, pues entonces nos vemos mañana.